Bienvenidos a la tercera clase de Práctica Profesionalizante 3. Continuando con el framework CodeIgniter, vamos a incorporar próximamente, por supuesto, otras librerías como Bootstrap, SweetAlert, etc., para construir una aplicación basada en el paradigma MVC. Esta aplicación es la que nos va a ocupar el resto del año y es el proyecto principal de la carrera que define la titulación. Ese proyecto es la construcción de un portal de comercio electrónico. Como ustedes saben, actualmente, y un poco también a raíz de la pandemia, hay mucha venta electrónica, es decir, uno ya no va a un comercio, sino que compra ciertas cosas a distancia utilizando el teléfono o un navegador web. Dos de los lugares más conocidos son Mercado Libre y OLX. Ahora bien, antes de empezar esta materia, y precisamente en el trabajo que vamos a hacer, sería conveniente que ustedes entren a estos dos portales, los naveguen, los revisen, vean cuáles son los roles de vendedores, compradores, etc., y vayan conociendo cómo es la mecánica de este comercio electrónico, cómo es el procedimiento, cómo se loguean, las medidas de seguridad, etc. Nosotros vamos a construir a lo largo de este año, ya que la materia es anual, esta aplicación que va a ser, como ya dijimos, en CodeIgniter y Bootstrap, pero acotada a nuestro contexto. Es decir, nuestro radio de acción geográfico no va a ser como Mercado Libre, todo el país o el mundo, sino simplemente desde Corrientes hasta Empedrado. Nuestros principales usuarios van a ser los pequeños y medianos productores, los artesanos y los prestadores de servicios. ¿Quiénes son estos usuarios nuestros? Y bueno, los primeros, los productores, son todos aquellos que produzcan verduras, hortalizas, frutas, huevos, carnes, distintos tipos de preparados basados en gastronomía, etc. Los artesanos son aquellos que fabrican artesanías u objetos, digamos que no son cereales, y que obviamente tienen su grado de arte, estética, etc., etc. Los prestadores de servicio, por otra parte, son aquellos que proveen de ciertos trabajos, por ejemplo, alguien que corta el pasto, alguien que pinta, alguien que arregla la electricidad, alguien que hace reparaciones de albañilería o cosas similares. Entonces, nuestro público es ese, que estas personas ofrezcan a los demás que los necesiten sus productos o sus servicios. Para eso vamos a tener estratificados los usuarios en tres categorías. La primera categoría, los oferentes, son aquellos que ofrecen productos o servicios. Los compradores son aquellos que adquieren esos productos o esos servicios. Y los no registrados, que es la tercera categoría, son aquellos usuarios que entran al sistema, no están logueados y miran, pero solamente pueden comprar aquellos que son registrados en el sistema. ¿Qué importancia tiene esto? Y es fundamental porque en base a estas tres categorías es como vamos a diseñar los tres controladores que van a manejar cada una de estas categorías. Por ende van a variar los modelos según el controlador y las vistas. O sea, en consecuencia, sobre esta categorización de usuarios es como vamos a montar el paradigma de programación. Sin embargo, eso no sirve de nada si previamente, antes de empezar a programar, no hacemos este trabajo, que es la estructuración del proyecto, específicamente el análisis del sistema. Es decir, tenemos que determinar el problema. El problema aquí es que queremos crear un servicio que acerque a los vendedores y a los compradores. Y bueno, según este cuadro hay que ir haciendo los desgloses y los análisis para tener bien delimitado cómo es que se va a trabajar esto. Por otra parte, hay que profundizar algunos aspectos del análisis que aquí estamos mostrando y que básicamente consiste en que el análisis requiere un reconocimiento del problema, una evaluación y una síntesis de la misma, el modelado, es decir, cómo lo vamos a diseñar y cómo va a funcionar esa solución, las especificaciones técnicas y por supuesto la revisión para ver que todo esto funcione. Todo esto lo van a ver en la materia Ingeniería de Software, que van a tener que consultar a su profesor para poder ahondar en estos detalles y hacer de aquí a cierto tiempo ese primer análisis antes de empezar a escribir código. Volviendo un poquitito a lo nuestro, vamos a hablar de CodeIgniter 4.
Ya en clases anteriores habíamos mencionado al 3 y habíamos dicho que lo íbamos a tratar por separado. ¿Por qué? Porque CodeIgniter 4 incorpora una serie de modificaciones que pueden ser un poco caóticas al principio si no las tenemos en cuenta. Veamos. Para comenzar, los requisitos son distintos. Se requiere PHP 7.3 o superior. Por eso es muy posible que varios de los SAMP que ustedes utilicen no trabajen con este PHP 7.3. Quizás sean inferiores, 7.2, 6.8, etc. Pero hay un detalle que también hay que tener en cuenta. CodeIgniter 4 no funciona adecuadamente en PHP 8. Entonces los SAMP que podemos utilizar van a estar acotados en ese margen, 7.3 y menos de 8. Por otra parte, cuando instalemos los nuevos SAMP, tenemos que modificar algunas de las extensiones PHP y activarlas. Por ejemplo, la que está marcada en la línea 921, que es INTL. Esto hace que funcione la aplicación, si no, no funciona. Y otra cosa que es muy importante es que tenemos que leer los manuales para ver las diferencias que hay con respecto al 3. CodeIgniter 3, cuando nosotros lo creábamos en htdocs, le poníamos el nombre a la carpeta, que era el nombre de la aplicación, y le invocábamos con http localhost, nombre de la carpeta. Nosotros hacemos esto con el 4, pero no va a funcionar, va a salir lo que estamos viendo en pantalla, una lista de directorios, como si fuese una especie de FTP. Esto es debido a las nuevas características de seguridad. Entonces, para ver propiamente cómo funciona el CodeIgniter 4, tendríamos que entrar a la carpeta public. Lo hacemos y automáticamente funciona. Entonces, ya ven que la ruta no es la misma, digamos, como era antes, que era localhost 64, por ejemplo. Acá es localhost 64/public. Eso lo podemos modificar haciendo una serie de cuestiones. La primera, movemos de la carpeta public dos archivos, access e index.php. Segundo, modificamos la ruta del path en index. ¿Cómo es eso? Modificamos la línea 16, que en lugar de tener un punto /app, tiene 2 puntos /app. Lo dejamos con uno solo. Por otra parte, tenemos que configurar manualmente app.php en la carpeta config dentro de app, lo mismo que database PHP, que también está en config dentro de app. ¿Por qué? Porque el CodeBlaster todavía no trabaja con este CodeIgniter, no lo descarga automáticamente, entonces estamos un poquitito obligados a hacerlo manualmente. Pero no es nada del otro mundo. Fíjense que en la línea 24 de app.php simplemente ponemos el nombre de la carpeta y listo. Y en la otra, en la database PHP, ponemos los valores que corresponden a username, password, database y ya está. El paradigma MVC está ejemplificado por esta imagen con estos directorios que están dentro de la carpeta app. Antes se llamaba aplicación, ahora se llama app con doble P. Y tenemos controladores, modelos y vistas. Y ahí están mostrados con flechitas exactamente la ubicación de cada uno y cómo funcionan. Finalmente, para concluir, abrí un bloc de notas, el Notepad Plus, y simplemente cambié algunas cosas y fíjense cómo se modificó todo automáticamente sin ningún problema. En resumen, el CodeIgniter 4 es poderoso, es más seguro, es más eficiente, y lo podemos utilizar o no. También podemos utilizar el CodeIgniter 3 y nos va a responder adecuadamente para la construcción de lo que vamos a hacer. Pero es importante conocer ambos y sus diferencias. Bueno, lean la bibliografía, realicen las actividades correspondientes a esta clase y cualquier duda consulten en los foros. Hasta la próxima.